Hoy me tocaba hablar en un programa de televisión precisamente sobre Gaza, sobre esta parte sagrada del territorio palestino. Digo sagrada por la lucha de su pueblo, por el afán de vida y de libertad que busca su pueblo, más allá de que sea la tierra que ha visto pues nacer a Jesucristo o ha visto nacer a unos profetas. Entonces decía que, ¿qué sabemos de Gaza? De que el desempleo rondea el 50%, que el hambre está por el 70%, que las enfermedades, que esto, que el otro. Lo que no dicen los medios de comunicación internacional es que el alfabetismo en Gaza rondea el 99%, señor ministro. Con qué placer pudiera decir esto en un país que hace apenas 15 años educarse era un lujo. Poder ingresar en una universidad era una tarea titánica. Había que comprar conciencias, había que comprar cupos. Sin embargo, hoy en día, cuando le digo a la gente del Medio Oriente en mis conferencias en casi todas las capitales del mundo árabe, cuántas universidades y casas de estudio superior hicimos en Venezuela, desde la llegada del europeo hasta la llegada del gigante de Sabaneta y la construcción que logró hacer la revolución bolivariana, la gente de verdad se siente feliz y me dice cuán necesidad tenemos nosotros en nuestros países de un hombre como Hugo Rafael Chávez Frías. Así que hablar delante de ustedes hoy en día, jóvenes de hoy, hombres del mañana, conductores de esta revolución, seguidores de la enseñanza de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, con qué placer lo hago para hablarles sobre un problema que mucha gente en nuestro país, inexplicablemente en nuestro país, posiblemente en otros países sea algo normal, esa indiferencia frente a lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Cómo es posible que esta solidaridad manifiesta la hacemos con la gente del Medio Oriente? Pero el hijo de Simón Bolívar, el hijo de un Hugo Rafael Chávez Frías, el hijo inclusive de Nicolás Maduro, le es obligatorio, es un mandato de conciencia, es un mandato de humanismo, es un mandato constitucional, la solidaridad con un pueblo que anhela la paz, la solidaridad con un pueblo que tiene derecho a la autodeterminación, de un pueblo que está haciendo lo que nosotros por mandato debemos de ayudarlo, por cuanto que nuestra firma en los convenios y los tratados internacionales así nos obliga, la solidaridad de los pueblos con los pueblos que tienen derecho a la autodeterminación. Nuestra firma en los tratados internacionales de las libertades públicas, los derechos humanos. ¿Y cómo podemos nosotros decirles que no? Quiero decir algo ahora, porque más adelante quizás el calor del problema a tratar del Medio Oriente y su ramificación en el mundo no me lo va a permitir. Aquí un grupito se preocupa, por no decir que se molesta, porque la solidaridad nuestra con el pueblo palestino, tan distante, 10, 12 mil kilómetros desde aquí en línea recta. Sin embargo, ellos mismos habían lanzado un SOS Venezuela, que buscaban precisamente solidaridad, pero solidaridad para algo negativo, solidaridad contra un gobierno constitucionalmente constituido, un gobierno que está trabajando a favor de la mayoría aplastante del pueblo venezolano, mientras que nuestra solidaridad es por la vida, nuestra solidaridad es por la paz, por la justicia, por el derecho de los pueblos, por nuestro derecho a la vida. El problema palestino, y ve que empiezo a decir el problema palestino. La gente pregunta por el problema palestino-israelí. Yo voy a decir una frase que dije esta mañana en otro lugar, cuando me preguntaron cuándo empezó ese conflicto entre Palestina e Israel. Nunca antes
una pregunta tan sencilla me dejó perplejo por dónde empezar y qué decir, por cuanto que el problema en su inicio empezó como problema del pueblo palestino, como tragedia del pueblo palestino, como el dolor, las lágrimas, la destrucción, la sangre del pueblo palestino. No existía Israel. Israel fue un engendro del sionismo internacional constituido oficialmente en 1897 en Basilea, en Suiza, por el primer Congreso Sionista Mundial, y el imperialismo que también quiso institucionalizar su presencia imperial en el Medio Oriente Árabe. En 1905 se reúnen los 7 países colonialistas europeos en Londres, a instancia del primer ministro inglés, donde ambos, sionismo internacional y en la misma década, y el imperialismo internacional, a la sazón no había ingresado todavía a Estados Unidos en la farándula internacional porque estaba ocupándose de su patio trasero. Entonces combinaron de que este pueblo que habita el Medio Oriente, ellos llamaron la cuenca sur del Mediterráneo, que hace vida común con Europa, dicen que es un gigante dormido y que este gigante dormido, tarde o temprano, cuando despierte, va a poner en peligro los intereses de sus imperialismos. El primer ministro británico a la sazón llamó a historiadores, pensadores, escritores, poetas, geógrafos, etcétera, diplomáticos, políticos y de todo el saber humano, y le dijo: señores, todos conocemos cómo se crearon, vivieron, llegaron a su auge y su decadencia los imperios. Habló de los griegos, habló de los romanos, habló de no sé qué más, etcétera, y le dio el ejemplo de que el último imperio que está en decadencia era el Imperio Otomano. Entonces le dijo: queremos saber, de acuerdo con sus conocimientos, cómo hacer para lograr uno de 2 fines: o aplazar la decadencia de nuestros imperios o eternizar estos imperios. Después de 2 años, es decir, 1907, las resoluciones fueron, la repito ahora, y al entenderlo de esta manera, cuán fácil sería poder entender uno de los problemas más complejos que conoce la historia de la humanidad, que son los problemas que hoy en día son latentes en el Medio Oriente. Se puede entender mejor. ¿Qué dijeron? En primer lugar, tenemos que privar de la independencia, la libertad y el acceso a los conocimientos que ustedes adquieren ahora en sus centros de enseñanza gracias a la Revolución Bolivariana. Entonces, impedir que este pueblo gigante dormido, el pueblo árabe de la cuenca sur del Mediterráneo, entonces tenga acceso a la soberanía, a la libertad y luego el acceso a los conocimientos que tiene Europa. En segundo lugar, dijeron, hay que impedir que este pueblo pudiera de alguna manera aprovechar de sus riquezas patrias. Para entonces estaba recién descubiertos los yacimientos petrolíferos en el mundo, no solo en el Medio Oriente. Y en tercer lugar, y por favor escucharme bien, en tercer lugar, crear en el corazón de este mundo árabe un cuerpo ajeno a la idiosincrasia del pueblo. Vale decir, dijeron ellos, crear un ente cuya población será enemiga del pueblo árabe y afín a los intereses de los imperios británicos. Así se creó el Estado de Israel. Una combinación de los intereses del sionismo racista, exclusivista y excluyente en el Medio Oriente, claro, en Europa fue creado, no en el Medio Oriente, y los intereses de los imperialismos. No es obra del azar de que con la decadencia del Imperio Otomano en el siglo XIX, cuando empezaron a independizarse los países de la Europa Oriental bajo la égida de los otomanos, encontramos a Europa con el auge de su nacionalismo invadiendo el mundo árabe. Desde Marruecos hasta el Golfo, desde el Sudán hasta Siria,
los imperios, los 7 imperios a la sazón, ingleses, franceses, españoles, portugueses, italianos, belgas y holandeses. Entonces, poblaron nuestro mundo con el odio racista que ellos traían de sus grandes pensadores. Así empieza la tragedia del pueblo árabe en su conjunto y concretamente del pueblo palestino. Un 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas, sin título legítimo para ello, ni dentro de su carta, ni dentro de las normas que rigen la materia, ni como principio de derecho internacional, esta organización tenía la potestad de auspiciar la división de un país. Cuando menos tenía la obligación de dar al pueblo palestino el derecho a la autodeterminación a través de un referéndum, a través de unas elecciones, etc. Nada de esto se llevó a cabo. Ese día, repito, el 29 de noviembre de 1947, mediante la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 181, una mayoría de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Dicho sea de paso, el único voto en contra de nuestra América ha sido el voto de Cuba 10 años atrás, para que vean cómo germinaba la revolución en el pueblo cubano, no con solo el 26 de julio, sino 10 años antes. Este pueblo votó en contra de la partición. Entonces recomendaron la partición de Palestina en 2 partes, desiguales por cierto, un poco menos del 50% para los árabes palestinos, que representaban casi el 70% de la población, y una población transportada desde la Europa que perseguía a los judíos y cometió el holocausto en contra de los judíos con un 30%. Entonces le dieron más del 50%. Por Dios, señores, 66 años después, el pueblo palestino clama por un Estado. Y como si fuera poco, quienes votaron por la partición, vale decir, quienes sellaron la partida de nacimiento de la creación de 2 estados desiguales en la Palestina histórica de 10 mil años de historia con el pueblo árabe o sus ancestros, los fenicios, los cananeos, los yabusíes, etcétera, trabajaron esa tierra. Entonces, este pueblo, repito, esta división le dio a los judíos más del 50% y a los palestinos menos del 50%, y no obstante haber pasado 66 años, Israel existe. No solo existe, es un poder militar y con una vocación de destruir y de matar sin igual en la historia, mientras que el pueblo palestino no ha logrado la aceptación, no del mundo a sus reclamos, sino quienes habían votado esta resolución en 1947 son ellos los que adversan hoy en día precisamente la creación de un Estado palestino que debió haber nacido conjuntamente con el Estado israelí. Vale decir, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Yo dije Alemania, debo sacar a Alemania, por cuanto que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y todavía no tenía voto ni reconocimiento en las Naciones Unidas. Pero la realidad es que yo quiero resaltar algo más bien antes de saltar para otro punto. De los 33 votos de las Naciones Unidas que auspiciaron la partición de Palestina, 15 son de nuestra América. Ese continente que nació para la paz, para la justicia, para la libertad, se dio el lujo de que con sus votos 15 de los 33 fueron de América, de nuestra América, 13 de Europa, 2 de África, 1 de Asia y 2 de Oceanía. Hoy en día
el pueblo palestino logró reconocimiento de 130 países. A la vanguardia está nuestro país, Venezuela. Sin embargo, todavía no es un miembro completo, íntegro de las Naciones Unidas, porque el voto y el veto de los Estados Unidos, de Inglaterra y Francia no lo permiten. Entonces, ¿cuándo empezó el problema palestino? Cuando terminó el holocausto judío en la Europa cristiana, se inició precisamente la tragedia del pueblo palestino, cristiano y musulmán, que nada tuvo que ver con los crímenes cometidos, no solo contra los judíos en Europa, y dicen son 6 millones, o fueron 6 millones. No quiero discutir esto, es ocioso, por cuanto que la humanidad pagó 57 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué diría la Unión Soviética para entonces, hoy Rusia, en buena medida, sobre sus muertos, que no lo han cobrado? Todo lo contrario, hoy en día hay una jauría, y perdónenme el término, en contra de Rusia por el problema creado por Occidente en Ucrania. Entonces, bien, cuando se termina el holocausto judío y pasa a ser, afortunadamente para los judíos y para la humanidad, parte del pasado, se inicia la tragedia del palestino, y desgraciadamente a mano de quienes, decía un gran historiador inglés del siglo XX, Arnold Toynbee, la tragedia más grande en la historia de la humanidad radica en que un pueblo que haya sufrido aplica los mismos sufrimientos a otro pueblo. Con el agravante para este pueblo sufrido, no ha tenido la culpa para nada de los sufrimientos de estos que vinieron de Europa a aplicar su racismo, su odio en contra de los demás pueblos. Así se inicia el problema palestino. Ahora, este problema palestino, yo siempre repito, acabo de decir que 56 países votaron en las Naciones Unidas en 1947, que eran los miembros de las Naciones Unidas, 56, 33 a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Hoy en día tenemos 195 países en el mundo. Eso vale decir algo así como 3 veces más hay miembros en las Naciones Unidas que hace 66 años, cuando debió haber nacido el Estado palestino, y hasta el día de hoy Palestina no entra. ¿Por qué? Porque quienes manejan la política internacional, quienes hacen vida en la geopolítica internacional, sobre todo en el Medio Oriente, su direccionalidad política, su ideología hegemónica imperial en el Medio Oriente les dice que hay 2 constantes en sus políticas hacia el Medio Oriente y para el mundo. ¿Cuáles son? La existencia de Israel para cumplir con el mandato ya dicho del 1905-1907 en Londres, dividir el mundo árabe, separar el oriente asiático del africano, y en segundo lugar, el petróleo. El petróleo, los recursos que por lo menos para los 100 años venideros van a seguir siendo, o va a seguir siendo, el petróleo, el gas, la columna vertebral de la economía mundiales. Y ahí se centra precisamente el meollo del problema, o los problemas en el Medio Oriente. ¿Y por qué no decirlo? Es el mismo problema que es el meollo de la causa de la tragedia del pueblo ucraniano en la actualidad. Hagan un ejercicio mental de inteligencia. Si este imperialismo o estos imperialistas apetecen el petróleo y el gas en el Medio Oriente, pelean creando problemas entre Asia y Rusia a través de Ucrania por el petróleo y por el gas, frente a su crisis estructural, frente a su crisis económica, frente a su crisis financiera, y ahora también una crisis sin igual social. ¿Desde cuándo podemos hablar de 52 millones de pobres en los Estados Unidos?
¿Cómo hablar de la Europa pujante con 27% en algunas entidades de desempleo? Pues precisamente en este mundo nuevo, el petróleo, que juega un papel importantísimo en la geopolítica internacional, los que manejan las piezas de ajedrez en el tablero internacional dejarían el patio trasero por 200 años libre. ¿Nos dejarían tranquilos? ¿No vendrán por aquí? Si la respuesta es sí, yo digo que soy el campeón de la ignorancia en esta sociedad venezolana, plegada de muchos genios. Pero si la respuesta es que no nos van a dejar tranquilos, debemos entender entonces por qué nuestra solidaridad con el pueblo palestino, por qué nuestra solidaridad con el pueblo libanés, por qué nuestra solidaridad con el libio, con el sirio, con el iraquí. Vale decir, quienes están en la primera trinchera contra el enemigo común, que ahora está contra ellos con sus bombas, no está ausente aquí. Eso es falso decir de que por ausencia de bombas y de aviones y portaaviones y misiles no tenemos una guerra desatada contra nuestro país por nuestro petróleo y por nuestras riquezas. Estamos en una guerra desde hace 15 años. ¿Quién de nosotros no haya visto de alguna manera en su casa, en su calle, en su urbanización, en su pueblo, en cualquiera de nuestras ciudades, vestigios de esta guerra imperial en contra de nuestro país? En los medios no podemos prender un televisor, ni escuchar una emisora, ni leer un periódico de la gran oligarquía sin sentir la direccionalidad de la guerra hegemónica contra nuestro país. Si vamos al mercado, nos encontramos con una crisis inducida. ¿Cómo es posible? Me decía un banquero, por cierto, ojalá pudiera escucharme para saber que hasta me refiero a él y cuán difícil es poder referirse uno a sus causas, entonces tomando del enemigo el ejemplo. Me decía, Raimundo, nuestra sociedad requería de 36.000 millones de dólares para vivir bien. El gobierno invirtió 56.000 millones de dólares y tenemos escasez. ¿Cómo explicar eso, por Dios? Ustedes que son jóvenes estudiosos, ustedes que son los conductores del mañana, pero son la conciencia del presente. ¿Cómo entender esto? Y te dicen, no hay dólares. Y yo les pregunto, durante 10 años, por lo menos los últimos 10 años, alegaban de que los precios que están en la calle son altos porque no tenemos acceso a los dólares, tuvimos que recurrir al dólar del mercado negro. Y tasaban los precios de nuestros alimentos a precio de dólar mercado negro. Y hoy en día uno le pregunta, ¿y por qué aumentan los precios, etcétera? Porque tenemos que ir a un mercado que el gobierno no proporciona. Por Dios, si durante años que ustedes recibieron los dólares preferenciales del gobierno nacional y nos impusieron los precios a dólar que no existe, que es ficticio, es creación de una mente enfermiza que quiere hacer daño al país, ¿cómo hoy en día no recurren al mismo mecanismo y a través de ese dólar que no debe marcar nuestra economía y sin embargo ustedes lo hicieron? ¿Y por qué no lo hacen? Si ustedes a lo largo de 10 años mentían, recibiendo dólares decían que no, y ahora, ¿por qué no van de nuevo a este mercado que ustedes aducían que recurrieron a él cuando nos aumentaron los precios? Nadie explica. Mira cómo son de criminales. Todo el mundo siente que su carro que costaba 30, 40 mil bolívares vale 2 millones, 3 millones de bolívares. ¿Quién chitó? ¿Quién reclamó? ¿Quién está llamado a hacer conciencia del pueblo, de las masas? Los medios, la iglesia, ¿abrieron la boca? No. Pero apenas asoma la idea al gobierno nacional. Por el bienestar social de la gente debemos recuperar la inversión en la gasolina. Ya sin tenerlo, ya se fueron para el Tribunal Supremo de Justicia. Todavía no tenemos una ley. No entiendo, yo como abogado no entiendo cómo un tribunal puede aceptar una demanda sobre algo que no existe todavía. No existe todavía, sino en la mente enfermiza de ellos. En vez de apoyar esto,
Porque yo me acuerdo en la primera de cambio, en un programa me preguntaron si yo estaba de acuerdo con el aumento y yo dije que sí. Y si hay algún gobierno en el mundo que tiene autoridad moral para aumentar el precio de la gasolina, es el nuestro. ¿Por qué? Ustedes son nuestros testigos, ustedes los que me están viendo y escuchando. Antes no había cupo para los estudiantes. Hoy en día, gracias a la inversión social, todo el mundo tiene cupo. Cuando la crisis mundial estalló, porque los gobiernos interesados como Estados Unidos y Europa le quitaron la vivienda a su gente. Cónchale, nuestro país repartió en los últimos 3 años casi 650,000 viviendas. Es decir que el gobierno que está invirtiendo nuestros ingresos en algo social, en inversión social, no en gasto social, entonces tiene la autoridad moral para aumentarlo. Más aún, quien tiene un Rolls Royce en nuestras calles y el que tiene un carrito que está trabajando de por puestero y de taxi y no sé qué más, están pagando el mismo precio. El hombre rico y el hombre pobre están recibiendo las mismas dádivas, y perdóneme la palabra, del gobierno nacional. Yo creo que debemos sincerarnos. Pues no me quiero distraer del Medio Oriente, pero quise incentivar esto, o sea, hablar sobre esto, porque quiero hacer un paralelismo entre la guerra desatada allá. Afortunadamente para nosotros la nuestra no es igual, no es con destrucción, etc. Pero esta, como decía nuestro gigante, es mucho más mortífera que aquella. Porque aquella uno dice, ok, es una bomba, explotó, se llevó el inocente y el culpable. Pero esta guerra invisible, que no podemos arrinconar para luchar contra ella, lleva por delante a todo el mundo, menos quienes hayan sacado sus dólares a 4.30 desde hace más o menos 30 años y ahora viven felices. Van para Estados Unidos, van para Europa, van para el mundo entero, y el pueblo aquí, por salir en turismo interno, entonces hay quienes critican esto viendo pues la fila de los autobuses. Yo siempre le digo a la gente cuando voy a la playa, mire, durante 30, 40 largos años yo veía la fila india de venezolanos, caraqueños, esperando hasta las 12, la 1 de la mañana a su autobús llegar para transportarlos de regreso a Caracas. Hoy en día, desde las 6 de la mañana del domingo, uno ve la fila india de autobuses a la espera de la gente para llevarlos de regreso después de un día de tranquilidad emocional, de cargar sus pilas, regresar a sus hogares. Bien, regresando al Medio Oriente. ¿Cómo entender nosotros, compañeros, amigos, camaradas, cómo entender que el imperialismo hoy en día, por un sentimentalismo humanitario que lo derrocha y de verdad hace llorar a la gente sensible como nosotros, va a luchar contra Daesh en Irak? ¿Qué es Daesh en Irak y qué es Daesh en Siria? Todo lo que ustedes ven en el Medio Oriente, nombres no importa, nomenclaturas no importa. De todos estos terroristas no son musulmanes, ni son cristianos, ni son judíos, ni nada por el estilo. Todos son mercenarios pagados a sueldo por el imperialismo, el sionismo y la reacción árabe, en contra de los mejores intereses del pueblo árabe. Llámese Palestina, llámese Líbano, llámese Siria, Irak, Libia, Egipto, etc. Este es el imperialismo que hoy en día está en el Medio Oriente. Yo quiero decir algo para de alguna manera dibujar este problema del Medio Oriente dentro de la geopolítica internacional. En el año 2003, Estados Unidos, de un solo plumazo, al margen de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, embistió a Irak como un país hegemónico en ausencia de la Unión Soviética. Los países grandes no tenían interés en llevarle la contraria al hegemónico imperio, entonces agredió a Irak. 1 millón de muertos, 4 millones de desplazados, y hasta el día de hoy está pagando las consecuencias. Sin embargo, en Siria no pasó lo mismo. Trató de tumbar al gobierno legítimamente constituido y rehabilitado a través de otras elecciones. No pudieron hacer lo mismo en Siria que en Irak. Vale decir que ya el mundo de hoy
En el Medio Oriente no solo el capricho o la voluntad o la política de los Estados Unidos marca la pauta. Hoy en día hay países llamados emergentes, yo debo llamar países grandes, como lo es Rusia, China, la India, yo incluyo Irán, entonces dicen Sudáfrica, Brasil y otros que están haciendo cola para ingresar a lo que se ha denominado el grupo BRICS. Entonces, hoy en día estos países marcan la pauta igualmente que los Estados Unidos. Vale decir que con la crisis económico-financiera y ahora social de estos países han perdido la hegemonía, mas no la vocación imperial. Entonces, pierden hegemonía en el Medio Oriente, no obstante haber sembrado lo que ellos denominaron el caos creador. El caos lo crearon. Eso de creador creo que lo que está haciendo es llevar por delante a mucha gente inocente, a muchos pueblos milenarios con su civilización, su cultura, su aporte a la humanidad. Pero bien, lo importante que ya Estados Unidos, que dijo que quería agredir a Siria, no lo pudo hacer. Se retractó el señor Obama a última hora, Premio Nobel de la Paz. No precisamente por la paz, sino por la impotencia. Tienen 10 años amenazando a Irán, no lo pudieron hacer. Inclusive, en Irak de nuevo y no sé qué más, crearon problemas internos a través de un terrorismo internacional. Pero lo cierto del caso, que en esta zona que contiene el 70% de las reservas petroleras internacionales, en esta zona que tiene casi el 50% de las reservas gasíferas internacionales, Estados Unidos ya no es el único jugador. Esto es en el Medio Oriente. En el lejano Oriente, donde los entendidos en la materia dicen que el futuro de la humanidad estará ya, 50% de la economía mundial, ya China está disputando a Estados Unidos la primacía en la economía internacional, está Rusia, está la India, está el Japón, están muchos países que no permiten a Estados Unidos ejercer la hegemonía que alguna vez tuvo en el Medio Oriente en la ausencia de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que le queda a este imperialismo? El que está buscando con muerte y destrucción el petróleo en el Medio Oriente, quien lo está buscando hoy en día en cualquier lugar del mundo, ¿dejaría su patio trasero? ¿Seguiremos nosotros dentro de la enseñanza de nuestro gigante lo suficientemente fuerte para poder enfrentar esta posibilidad? Cuando yo digo estas cosas siento que algunas personas hasta se molestan conmigo y no es la idea. Yo quiero describir una realidad. Mire, se dice que el país más cercado por bases militares en el mundo es Brasil. Sí, yo sé que ustedes han ido, Rusia, China, cualquiera de estos países del lejano o el Medio Oriente, no. Es Brasil. Y el segundo más cercado por las bases militares estadounidenses, ¿cuál es? Su país, amigo que me está oyendo, mi país desde hace 56 años, es el país más cercado por las... ¿Me pueden decir para qué? Yo siempre digo que después de la Segunda Guerra Mundial surgió lo que se ha denominado la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, socialismo y capitalismo, Varsovia, OTAN, etc. Y sin embargo, Estados Unidos, su quinta flota, su cuarta flota, estaba prácticamente archivada. ¿Y por qué hace 4 o 5 años han rehabilitado esta flota para apoyar a nuestros países contra qué invasión extraterrestre? Porque en el mundo no hay quien pueda venir a nuestro continente a agredirnos, salvo ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas 5, 6, 7 bases en el hermano país de Colombia, al lado de nosotros? ¿Contra qué? Si con 10, 12 años en Afganistán no solo no rebajaron la producción de amapolas, etcétera, sino triplicaron esto, y en Colombia igual no han podido terminar con esto. ¿Para qué sirven estas bases militares y contra quién? Cuando nosotros creamos el ALBA, el CELAC, el UNASUR, el MERCOSUR, ¿qué hicieron ellos a través de sus lacayos? Crearon la Alianza del Pacífico. Entonces estos no están dormidos, no están ausentes, están presentes. Por eso que
apoyar al Medio Oriente, preocuparse y ocuparse de lo que está pasando en el Medio Oriente es de mucho interés para nosotros, es importantísimo para nosotros. En el Medio Oriente, para concluir, no sé cómo es el mecanismo del programa, si puedo extenderme o habrá algunas preguntas. Unas preguntas, entonces voy a concluir. En el Medio Oriente, hermanos, si yo tuviera que sintetizar qué está pasando en Palestina, yo le digo, un pueblo que quiere la vida y otro que quiere el exterminio de este otro pueblo. Los palestinos, ¿qué piden? Reconocer su Estado, reconocer a Jerusalén Oriental como su capital, tener independencia, montar puertos, aeropuertos, desmantelar los asentamientos judíos en su territorio, mientras que, ¿qué es lo que quiere Israel? Constituir su frontera desde el Éufrates hasta el Nilo. ¿A costa de quién? Ya no solo del pueblo palestino, sino el palestino, el libanés, el sirio, el iraquí, el kuwaití, el jordano, etc. Sintetizando, este es el problema o el meollo del problema en el Medio Oriente.